Señor. Yo vivo enamorado del pueblo de mi Dios. Yo vivo enamorado de la iglesia del Señor. Yo vivo enamorado del pueblo de mi Dios. Bendito los pastores de la iglesia del Señor. Bendito los ministros del pueblo de mi Dios. También los oficiales del pueblo del Señor. Bendito los misioneros de la iglesia del Señor. Los hombres y mujeres de la congregación. Benditos todos los miembros del cuerpo del Señor. Nuestro tema doctrinal de esta oportunidad es apóstoles y profetas. Diga conmigo, apóstoles y profetas. Mis queridos y apreciados hermanos, quiero invitarlos que vengan conmigo a 1 de Corintios capítulo 12 y su verso número 28. Corintios 12, 28. Mis muy amados y apreciados hermanos, me veo obligado como pastor de la iglesia a traerles a ustedes la formación, la doctrina de la iglesia, porque es importante que ustedes sepan cuáles son los ministerios que el Señor estableció y cuáles son los ministerios que están en vigencia y los que ya pasaron y ya no están en vigencia. 1 de Corintios 12, 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente, diga conmigo, apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Bendito sea tu santo nombre. Muchas gracias, Padre, te damos porque tú eres grande, eres hermoso, eres precioso y en tu nombre predicamos tu palabra. Amén. Puede tomar su lugar, mi apreciado hermano, y venga conmigo a Efesios capítulo 3 y su verso número 5. Efesios 3:5 dice: esto es algo muy importante, entender que todo tiene una etapa y todo tiene una época. Efesios 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Eso quiere decir, mis queridos y apreciados hermanos, que el ministerio de apóstoles y profetas es un ministerio importantísimo dentro de la iglesia. Es más, es el fundamento de la iglesia. Venga conmigo a Efesios 2:20. Mire lo que dice Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que el ministerio, hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Estos son los 5 ministerios. Pero los ministerios que más sobresalen en el fundamento es apóstoles y profetas. Son los principales. ¿Y sabe usted por qué son los principales? Porque son el fundamento de un edificio, de una casa. ¿Qué es lo más importante? ¿El techo? Es el fundamento, es la base. Si una casa no tiene un buen fundamento, no importa qué le pongan arriba, se va a caer. Entonces, el fundamento de la iglesia es apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Pero Jesucristo también era profeta. Ahora bien, el fundamento, ¿dónde se pone? ¿Se pone en el piso o se pone en las paredes o en el techo? En el piso, ¿verdad? Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo se fundamenta en los primeros 100 años de historia. En los primeros 100 años de historia, para eso, por eso acabamos de leer aquí, hermano, este texto es muy importante que nosotros
lo volvamos a leer. Efesios, es muy importante que lo volvamos a leer, Efesios 3:5. Misterio en que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, es decir, en todo el Antiguo Testamento, como ahora es revelado a los apóstoles y a los profetas por el Espíritu. Estos fueron los primeros 100 años de la iglesia. Era importante los apóstoles. ¿Por qué eran importantes los apóstoles? Porque habían comido con Jesús, habían dormido cerca de él, habían caminado con él y eran testigos de todo lo que él había dicho y había vivido. Entonces los apóstoles, después de la muerte del Señor Jesucristo, tenían la carga, la responsabilidad de establecer el fundamento. Hasta allá por el año 98, donde van muriendo los últimos apóstoles, termina el ministerio del apostolado, incluyendo el apóstol casi abortivo, que tuvo mucho problema para que lo reconocieran como apóstol, el apóstol Pablo. Ahí, muriendo el apóstol Pablo, se acabaron los apóstoles. Ellos solamente pusieron el fundamento. Y los profetas, ¿por qué eran importantes? Venga usted a saber, porque la Biblia no se había terminado de escribir. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es la palabra profética más excelente. Entonces, este fue el tiempo del auge de los apóstoles y profetas que pusieron, diga conmigo, el fundamento. Porque la palabra que ellos dieron fue escrita y hoy la tenemos en la Biblia. ¿Y alguien más puede poner otro fundamento sobre el que ya está puesto? ¿Verdad que no? Entonces, terminándose de escribir la Biblia, allá por el año 100, se terminó la profecía. Es decir, se terminó el ministerio profético. El don de la profecía existe, pero ya no hay profetas exclusivos. Y menos apóstoles. Hoy en día, cualquier atarantado se amanece una mañana y dice, hey, ¿saben qué? Yo soy apóstol. Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? A lo mejor yo estoy equivocado. Lo vamos a buscar por la palabra, a ver cuál es el requisito del apostolado. Y cuál es el requisito del profeta, para ver si es cierto que existen. Pero por ejemplo, hermano, vamos a ir primero a lo que es la profecía. ¿Qué es la profecía? Primera de Pedro 1:19 dice, tenemos también, oiga bien, voy a dejar que lo busque despacio. Segunda de Pedro 1:9. Segunda de Pedro está ya casi llegando a Apocalipsis ahí para que no pierda usted mucho tiempo. Segunda epístola de Pedro 1:19. ¿Estamos? Ustedes son más rápidos que una tortuga. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Aleluya. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pedro. Si usted se va a molestar, enójese con Pedro. Yo solamente le traigo la doctrina de la iglesia. Porque ¿sabe qué, hermano amado? Usted escucha ahora en las campañas, venga, 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 tremenda noche de bendición, va a haber una palabra profética. Claro, en cada culto hay una palabra profética. Porque la palabra profética más excelente es la Biblia. Ahí está el pasado, el presente y el futuro. Entonces, lo que no venga de ahí, perdóneme, pero es espiritismo. ¿Saben que mucha gente dice, ay, ¿qué hago yo? ¿Me caso o no me caso? Bueno, le voy a preguntar al profeta. Hermanita Tencha, mire, le estoy llamando de Los Ángeles, hermana Tencha. Fíjese que tengo una novia y quiero saber si es la voluntad de Dios, si me caso o no me caso. Y entonces la otra dice, déjeme consultar con el Señor, como que si fuera brujo.
voy a ayunar 8 días y le digo. Y dice el Señor que no te cases porque la mujer no te conviene. Ah, de veras, hermana Tencha, pero ya está embarazada. Ah, entonces sí cásese. Óigame, por favor. Ahora hay brujos creyentes, fíjese usted. Si es para el Señor, dérselo con todo su corazón. Entonces eso ya se acabó. Mire, en Guatemala se perdió una niña. Y los padres estaban afligidos porque la niña tenía 15 años. Y la empezaron a buscar y a buscar y a buscar. Y no aparecía la niña, no aparecía la niña. Fueron a una iglesia evangélica a pedir ayuda. Y inmediatamente apareció el profeta y dijo, mire, denme 5,000 quetzales, yo me voy a meter en ayuno y en oración y Dios nos va a decir dónde está la niña. Le dieron los 5,000 y empezó aquel supuestamente a ayunar. Yo no creo que haya ayunado, porque un mentiroso no ocupa ayunar para decir mentira. Y le dice el Señor que no se preocupen, la niña la secuestraron y está en El Salvador. La tienen en un centro de prostitución, pero va a regresar, al año va a venir la niña. Pero si ustedes quieren que regrese más rápido, deben otros 3,000 quetzales para orar más, para que venga la niña. Bueno, que ellos fueron a prestar, saber dónde, o vendieron terreno y le trajeron los otros 3,000 quetzales. Al mentiroso ese vago, profeta. ¿Sabe qué? A los 3 meses iba la mamá para el mercadito La Guarda cuando mira una que se parece a su hija, solo que tiene el pelo pintado de amarillo. Se pega detrás y ¿sabe qué? Va de la mano del novio. Allá estaba viviendo en la casa de los suegros en otra colonia. ¿Y no que estaba en El Salvador, pues? Hermano, la palabra profética excelente, infalible, es la Biblia. Usted no tiene que volver al espiritismo porque de ahí salimos. La iglesia no tiene que regresar a la superstición, a lo que uno cree, a lo que uno piensa. Usted le pregunta a los profetas de hoy, hermano, ¿cómo le habla a Dios? ¿Y sabe qué le dice? Es que yo lo sentí, hermano, yo lo siento. No, es que la palabra de Dios no viene por sentimiento. La palabra de Dios no viene de adentro, viene de afuera. La revelación de Dios vino a los profetas de afuera. Oían la voz de Dios, veían visión de Dios, se consagraban totalmente para Dios. Si no, pregúntele usted a Juan el Bautista, viviendo del otro lado del Jordán. A este nadie le llegaba al chisme. Él no sabía cómo vivía la gente, porque ahora con el don de sospecha, yo puedo decir, me quedo viendo al hermano Elías, lo veo que viene un poco medio cansado del trabajo. Dice el Señor que te va a fortalecer, te va a dar nuevas fuerzas para que sigas trabajando. Sí, pues si le estoy viendo su carita que está cansado. Mire, es que yo estoy pensando tal vez lanzarme de profeta a usted, porque yo creo que la hago. Uno más o menos mira cómo va la situación. Aquí hay una mujer que le duele la espalda, dice el Señor. Dentro de todas ustedes, a alguien le va a doler la espalda. Hay una mujer que tiene problemas con su marido, dice el Señor. ¡Sí! Dice la otra. ¿Cuántas no tendrán problemas con el marido, pues? Entonces, ¿me están entendiendo? Eso no es profecía. Eso es algo que uno siente. Y lo que uno siente, hermano, yo puedo sentir comerme unas papas fritas ahorita, pero eso no quiere decir que es de Dios. En cambio, hermano, la profecía que viene directamente, les digo, no existen profetas exclusivos, pero sí existe el don de la profecía. El don de la profecía es aquello que no está escrito en la Biblia, es aquello que va a pasar para alertar. Y entonces cuando eso viene, hermano, de una forma que es algo sobrenatural. Por ejemplo, ahí en Alvarado y 6, estábamos nosotros en un culto, en una iglesita de un pastorcito que ya pasó a la presencia del Señor. Y hermano, estábamos en un culto normal. De repente, hermano, se paró una hermanita. Ella nunca decía que era profeta, ni creía que era profeta, ni volvió a profetizar otra vez. Pero esa hermanita era, hermano, delgadita, mira, así como radiografía, así como este micrófono, delgadita. Y tenía una vocecita que cuando usted hablaba con él, yo le bendiga, hermano, así. Pero
hablaba con una timidez. Y ese día, en plena alabanza, terminando la alabanza, se paró allá atrás el pastor con el micrófono y ella sin micrófono, desde allá atrás. Dijo: hermanos amados, les pido que verdaderamente clamen, porque viene una lucha tremenda en la iglesia. Y arrepiéntanse y busquen a Dios. Hermano, tenía más fuerza la voz de aquella mujer delgadita que la voz del pastor que estaba orando en el micrófono. Todo mundo nos tiramos al piso, hermano, lloramos, gemimos, clamamos, nos revolcamos, porque nadie podía dudar que esa era la voz de Dios. Ella no era profeta, sino que el don de la profecía se posesionó en ella por algo que no estaba en la Biblia, algo que iba a pasar. Bueno, nos tiramos al piso y lloramos y todo. A los 3 meses se quemó la iglesia. Se quemó la iglesia y nos sacaron de ahí, hermano. Se quemó la iglesia. O sea, esto se cumplió al pie de la letra. Por lo tanto, hermano, la palabra, o sea, el ministerio apostólico es el fundamento. Y la profecía está en la Biblia, y eso pasó en el fundamento de los primeros 100 años. Lo mismo lo de los apóstoles. Lo de los apóstoles, hermano, fueron hasta el último. Algunos dicen que fueron 12, pero en realidad no fueron 12. Fueron 13. La profecía viene de Dios, desde afuera. Y la profecía humana, la que se mueve hoy en día, viene de adentro. ¿Quién establece quién es profeta o quién no es profeta? ¿Quién es el que dice o el que da la medida para decir fulano de tal es profeta o no es profeta? Cualquiera. Cualquiera empieza a hablar lenguas. Hay iglesias donde hay hasta 15 profetas. Cuando termina la alabanza empieza uno y la otra. Ya no hay necesidad de predicar. Porque miren, una vez, hermano, me invitaron a mí a una iglesia allá por el valle. Y empezó a profetizar una, profetizó la otra, profetizaron como 10, hermano. Yo dije, yo, ¿para qué predico si ya se exhortaron todos? Pero de repente vino a mi pensamiento: háblales de la profecía. Y esa noche les hablé de la profecía humana, divina y satánica. ¿Y sabe quiénes fueron las primeras que se pasaron a reconciliar? Las profetas. ¿Y sabe qué? No tenían la culpa ellas, sino el cabezón del pastor, que no les había enseñado cómo desarrollar el ministerio. Las pobres creían que eran profetas, en realidad no eran nada. Esto es algo muy importante. Mire, el otro lado. Dice la santa palabra del Señor, para aquellos que pensamos que la profecía es humana, o que nosotros podemos sentir. No, podemos ser usados una vez. Por ejemplo, la burra que le habló a Balaam, no mandó a hacer tarjeta, digo, yo soy la profeta del Antiguo Testamento. Pero lo que le dijo a Balaam fue cierto y se cumplió. Y no fue la santa burra, sino fue una burra y después de eso siguió siendo burra. Entonces mucha gente va a profetizar una sola vez y Dios lo va a utilizar. Y yo como pentecostal creo en el don de la profecía, pero no en apóstoles y en profetas exclusivos, porque la Biblia no lo registra. Venga conmigo a 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Establecemos entonces que el don de la profecía existe, pero no hay profetas exclusivos. Si usted escucha que yo soy el profeta de Los Ángeles, cuento. Yo soy el profeta de Guatemala, cuento. La profecía se acabó cuando se terminó de escribir la Biblia. Usted puede hablar una vez bajo la unción de Dios, pero eso no quiere decir que es profeta. Sin embargo, cada vez que usted predica, ¿qué está haciendo? Profetizando. Porque cada vez que usted predica está leyendo la profecía. Usted es un verdadero profeta. Ahora, mire bien, seguimos entonces con lo que es el apostolado. ¿Cuáles eran los requisitos para ser apóstol? Hechos 1:21.
Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía dentro de nosotros, uno tome el apostolado. O sea que uno de los requisitos que establecieron los apóstoles era que hubieran conocido personalmente al Señor Jesucristo. Por eso era que no aceptaban a Pablo. Pero Pablo sí tuvo un encuentro personal con Jesucristo en el camino a Damasco. Después Pablo dice: conozco un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero que fue al tercer cielo y oyó cosas y vio cosas que no le son permitidas dar a conocer al hombre. Entonces el apóstol Pablo, raspado, colado, todavía toma el apostolado de los gentiles. Hasta ahí. Ahora, ¿cuál era el trabajo fundamental del apostolado? Otro día vamos a hablar de los otros ministerios, del pastorado que está vigente, de los maestros que están vigentes y de los evangelistas, porque estos tendrían que seguir hasta el final. El evangelista tiene que seguir evangelizando y haciendo prodigios y milagros hasta el final. El maestro tiene que seguir enseñando hasta el final y el pastor tiene que seguir pastoreando hasta que Cristo venga. Pero, de estos dos, ¿por qué era que no querían aceptar a Pablo? Porque decían: no conoció al Señor Jesucristo. Al fin, hermano. Pero ¿cuáles eran las características? El apostolado, número uno, tenía que ser el apóstol, tenía que ser profeta, tenía que ser pastor, tenía que ser maestro. Y obviamente tenía que fundar muchas iglesias. Tenía que tener milagros y maravillas. Donde había un apóstol, habían milagros, maravillas y multiplicación de iglesias. ¿Cuántas iglesias fundó Pablo? ¿Cuántas iglesias fundó Pedro? Todos los apóstoles se caracterizaron por eso. Por ejemplo, en El Salvador, los que son del Salvador, tal vez escucharon hablar de un señor que se llamaba Simón Cruz Alegría. Él fundó muchas iglesias en El Salvador, de las iglesias Santa Sion. En una oportunidad alguien le dijo: usted es apóstol. Te reprendo, Satanás, le dijo. Apóstol hasta Pablo. Yo soy el hermano Simón Cruz. Punto. Nunca se la llevó de que era apóstol, aunque las características de ese viejito tiraban para un apostolado. O sea, como que tenía el ministerio, pero él reconoció porque él sabía la Biblia. En Guatemala hubo un indígena bajado de la sierra que fundó 800 iglesias, sin contar la de Centroamérica y México, de la Orden Príncipe de Paz. Fue el que Dios usó para liberar al loco de la celda número 8. También en cierta oportunidad le dijeron en Almolonga: tatita, tú eres apóstol, le dijeron. Y él les volvió a decir lo mismo: te reprendo, Satanás. Apóstoles hasta Pablo, yo soy el hermano Chema. Este no quería ni siquiera que le dijeran pastor. ¿Y sabe qué? Sí tenía el apostolado, porque donde quiera que pasaba habría una iglesia. Pero él no dijo: yo soy apóstol. Así, hermano, al hermano Gille, en una oportunidad en Argentina, le dijeron apóstol, y también les dijo: te reprendo, Satanás, yo soy el hermano Gille, siervo de Dios. Y en todas las cartas que el hermano Gille escribía, decía: Gille Ávila, siervo de Dios. Mira qué tremendo, ¿no? Pero hoy, no conformes con apóstoles, ahora el apostolado ya pasó de moda, ahora son patriarcas, rabinos, morados se están poniendo, doctores en divinidad. No, hermano amado, esos son dones del Espíritu, pero que ya no están vigentes. Y entonces, ¿por qué les digo yo esto, hermano amado? Porque ahora cualquiera que no se somete a una cobertura apostólica básicamente está en la nada. Y uno que el apóstol fulano, el apóstol sutano, el apóstol mengano. Y óigame usted, ¿quién establece? Por ejemplo, hace poco yo conocí a un supuesto apóstol y empecé a platicar con él y le pregunté: ¿y a usted quién lo nombró apóstol? Pues no sabía, hermano.
Porque cualquiera se puede, y no solamente hombres, hay mujeres apóstoles ahorita. Cualquiera se levanta un día, la hermana Nubia se puede levantar mañana y ¿saben qué? Señores, yo soy apóstol. Y otros dicen, está bien, usted es apóstol. Y empiezan a seguirle. ¿Pero hay apóstoles en este tiempo? No. Los apóstoles y profetas fueron el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20 lo dice claro. Fundados pues, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles en el Antiguo Testamento y en los primeros 100 años del Nuevo Testamento nos establecieron el camino para que la Biblia que hoy tenemos fue inspirada a través del Espíritu Santo por los santos profetas. Y los apóstoles fueron los que edificaron el edificio que hoy conocemos como iglesia espiritualmente. Nos sobreviven los ministerios de el pastorado, el maestro y el evangelista. Así que, hermanos, no nos dejemos mover fácilmente por cualquier viento de doctrina. Aunque alguien diga, ahora yo soy el rey, o yo soy el morá, o yo soy el patriarca, él no es nada. El único grande es Cristo y nosotros somos siervos de él. Nos ponemos de eterno Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. Te ruego, Padre, que sigas moviendo los dones dentro de la iglesia. Bendice los pastores, maestros, evangelistas y aquellos padres que tienen Dios del cielo y de la tierra el carisma que tú los vas a usar para profetizar 1, 2 o 3 veces, porque el don existe aunque no hay profetas exclusivos. El don existe aunque no hay apóstoles exclusivos. Pero los que fundan iglesias, los que forman pastores, los grandes líderes, bendícelos, Señor. Gracias por su sintonía. Usted está escuchando Palabra Ungida Radio, su emisora clave por internet, www.palabraungidatv.com, radio y televisión del corazón de Dios al corazón del hombre. También puede escuchar radio por teléfono marcando al 1484 718 0349, 1484 718 0349. Palabra Ungida Radio, 24 horas al día, cerca de su corazón.